¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Guerra para cerrar una semana informativa marcada por la violencia, la extorsión, las mentiras, pero sobre todo por la impunidad, que en demasiados casos insiste en ser el sello de la Casa Morenista. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020. Dime que viola la ley. Dime que viola la ley. Dime que dice ahí que tienes prohibido recibir invitaciones. Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. No creo que haya sanciones por hacerse pendejo, Como me había comentado Sergio Mayer, pero hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto. La estrategia de abrazos, no balazos, fracasó porque confundió la empatía con la impunidad. Esta semana tampoco dio tregua a los señalamientos de corrupción contra el senador morenista Adán Augusto López, que se le van acumulando por varios frentes. Voy a comenzar por los integrantes de los comités y consejos de participación ciudadana y social de los sistemas estatales anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, que llamaron a verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales y conflictos de interés de Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado. Pero de pronto este pronunciamiento fue bajado de las redes sociales, eliminado completamente de la cuenta oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, incluso sin la autorización de la presidenta del comité, Vania Pérez, pues todo parece indicar que fue por presiones de Morena en el Senado. Era de esperarse, pero la que sí presentó no una, sino 37 denuncias contra Adán Augusto López fue la exdiputada del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén. Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020. Muchas gracias. Y el senador de Morena respondió con burlas, sabiéndose palenquemente impune, porque así se ve esta carrera política en franca caída libre. No es algo realmente que me ocupe ni me preocupe. Ellos están en su derecho a presentar 200 denuncias si quieren. No quiere decir que tengan la razón, ¿verdad? No, claro, yo estaré en mi derecho de contestar o defender si lo considero necesario. Dice que no le ocupa ni le preocupa todavía. Oiga, y hablando de cinismos, esta semana se exhibió una vez más al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien confirmó que solamente va al Congreso a pasar a la caja a cobrar cada mes, porque fíjese que no ha presentado ni una sola iniciativa todavía en lo que va de su estancia legislativa. Y el día que sí sesionó, lo hizo desde una cancha de pádel, aunque no votó, ni entendía, es más, nada de lo que estaba sucediendo ahí, y después se justificó así. Me hice unos estudios hace poquito en Medicación, me pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio, porque después de nueve años que estuve con la presidencia municipal, o fui exgobernador de un estado, pues mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Gracias a Dios, ahorita me ves, mira, estoy flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio, entonces te haces unas pruebas físicas, a ver cómo está el corazón. Hablando de exgobernadores señalados, Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz y actual director del Centro Nacional de Control de Gas Natural, fue mencionado en documentos de inteligencia militar por presuntos vínculos con la instalación de un campo de tiro que supuestamente servía para entrenar integrantes del crimen organizado. De acuerdo con documentos de inteligencia militar filtrados por el grupo Guacamaya y obtenidos por el diario 24 Horas, Luis Aarón Morales Gómez, propietario de la empresa Get Off DX, presumió tener comunicación con el morenista. Supuestamente la compañía se dedicaba a impartir cursos de tiro táctico y formación de seguridad privada, pero los documentos señalan que esta firma habría estado involucrada en el adiestramiento de integrantes del crimen organizado y en un esquema de venta ilegal de armas. Todo esto bajo la fachada de una escuela de tiro deportivo y defensa personal en el municipio de Las Chuapas. Así se anota uno más a la lista negra. Mientras tanto, en el Senado,
Gerardo Fernández Noroña esta semana pidió licencia por 9 días. Fíjese que para atender una invitación de Palestina. No vaya usted a pensar que está huyendo de todos los escándalos que lo persiguen en México, porque todavía tampoco ha podido explicar, entre muchas otras cosas, todo el misterio de su mansión en Tepoztlán y sus nuevos recursos económicos. No, él dijo en principio que va a solidarizarse con un pueblo muy necesitado, pero él dijo que fue invitado por los Emiratos Árabes Unidos. Escuche. Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina. En agosto estuve a punto de hacer el viaje y tuve que posponerlo por razones que no viene al caso compartir en este momento. Y ahora, dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haré en estas fechas. Ay, qué curioso es este senador. En medio de la violencia y el desastre natural que vive en nuestro país, pues él decide irse a apoyar a Palestina, además violando la ley mexicana, específicamente la ley de responsabilidades y el código de ética del Senado, que le impediría aceptar cortesías de nadie. Pero es tan contundente el descaro y la impunidad con la que se manejan los legisladores de Morena, que lo hacen porque pueden, nadando en la corrupción y así, sin consecuencias. Pero bueno, el que sí se fue a trabajar al Senado fue el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien compareció ante el Pleno y reconoció que la seguridad sigue siendo un reto. Nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí es importante que la ciudadanía, que sepan la ciudadanía que estos avances se deben al esfuerzo de los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad de los Estados de la República. Y pues sí, el tema de seguridad no está resuelto, que esta semana también fue asesinado el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena Solórzano, de 47 años. Fue atacado a tiros cuando llegaba a su casa. Esto conmocionó una vez más a Pisaflores, una comunidad que ha estado devastada por las inundaciones, igual que Álamo, Veracruz, donde esta semana corrieron a la alcaldesa morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo, quien intentó hacer un recorrido por las zonas afectadas, pero pues los locatarios enfurecidos la recibieron lanzándole lodo e insultos por llegar 14 días después de la tragedia. Después le fueron a aventar lodo incluso a su propia casa. En el mismo municipio, ahí mismo, en Álamo, al día siguiente fue asesinado Javier Vargas Arias, otro empresario limonero que fue atacado por un comando armado en plena vía pública. Testigos que se encontraban alrededor revelaron que un grupo de hombres con equipo táctico, armas largas, disparó directo contra el empresario, el cual quedó herido, fue trasladado al Hospital General de Álamo y ahí falleció. Y es que Álamo es una región de alta producción de cítricos, al igual que Michoacán, y por eso me voy a Apatzingán, donde esta semana ocurrió el primer hecho que sobrecogió a la opinión pública, el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros, porque es ya el 6º productor de limón asesinado en poco más de un año. ¿Por qué? Pues porque sucede que el limón es uno de los principales o una de las principales frutas producidas en nuestro país, superando los 3.24 millones de toneladas. México es el principal productor mundial de limón y Michoacán es líder en su producción. Y de eso, pues se hacen de la bolsa gorda los del crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque se les ha permitido. Los productores de limón han denunciado que la cuota por derecho de piso que les cobran los delincuentes alcanza los 5 pesos por kilo. Usted nada más haga cuentas. Los municipios más afectados por esta extorsión son Apatzingán y Buenavista, ahí en Michoacán. Según cálculos de productores de Apatzingán, la pérdida por este impuesto criminal llega hasta los 2.400 millones de pesos al año. Bernardo Bravo, líder limonero asesinado, había, pues sí, subido de tono sus protestas en las últimas semanas en contra de esta extorsión que tiene de rodillas a Michoacán, donde son 3 las organizaciones delincuenciales que se disputan el territorio. Y para entrar en detalle, me enlazo esta noche con Francisco García Davish, director general del portal de noticias Cuadratín. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querida Mónica? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto, con mucho afecto y respeto desde Michoacán, en donde efectivamente
como de manera puntual lo estás documentando, en estos justos momentos se están cumpliendo ya una semana de que fue encontrado sin vida el líder citricultor del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, y en esta semana que se está cumpliendo este domingo por la noche, Mónica, puedo decirte que por fin hay ya indicios contundentes de que el gobierno de la República ha tomado la decisión de ir tras las personas, los criminales que llevaron a cabo este crimen, este magnicidio, y desde el viernes se tomó esta decisión en una junta, en una cumbre que hubo entre mandos militares, navales, policiales federales y policiales estatales. Ahí se dijo que ya no habrá ninguna tregua para estos grupos delincuenciales que están, pues como tú lo dijiste acertadamente, poniendo de rodillas a Michoacán, que están avasallando, que están violentando, que están robando, que están saqueando, que están extorsionando y tienen a la población en vilo, Mónica, y porque hemos sabido que en los últimos 7, 8 años, a raíz de esta trágica y lamentable y condenable política de abrazos y no balazos, ha habido manga ancha con los criminales, quienes han subido pues a lo máximo, pero ahora ya estamos viendo esta decisión de ir por los responsables intelectuales y materiales de este crimen, Mónica. Pues ojalá que así sea, porque luego del dicho al hecho hay un gran trecho y las cosas no suceden ni las consecuencias tampoco. Pero yo te preguntaría, ¿cuáles son en este momento los cárteles que están operando en Michoacán y que particularmente se han especializado en el delito en este delito que además genera tantas pérdidas, no solamente a los productores, sino al país completo? La extorsión. Habría que remontarnos expresamente, Mónica, a 10 años anteriores, en que teníamos un solo grupo delincuencial hegemónico de Michoacán que controlaba el 97-98% del territorio estatal. Eran los Caballeros Templarios, quienes, sin embargo, en una ofensiva del gobierno de la República, cuando se creó aquella famosa Comisión para la Seguridad y la Paz en Michoacán, se aniquiló a esa estructura, se desarticularon o mataron a sus cabecillas, el Chango, el Chayo, la Tuta, etcétera. Pero lamentablemente se generaron, ya no desapareció este gran cártel y se generaron muchas células pequeñas. Se estima que hoy en Michoacán, Mónica, actúan por lo menos 25 células en los 24 distritos políticos que hay en Michoacán. Las células más grandes, más representativas, son la de los Viagra y en este punto específico de la tierra caliente de Michoacán están los Blancos de Troya. Son los dos grupos delincuenciales, estos de acuerdo con las autoridades militares y federales, las que tienen en jaque a la población. Pero todos estos veintitantos grupos pequeños, Mónica, cuando los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación penetran al estado, a Michoacán, se alían, pues deponen sus diferencias y hacen un solo bloque para tratar de contrarrestar a esta gran estructura que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero mientras tanto, mientras son peras o manzanas, quien paga los platos rotos es la población. Claro. Porque hemos tenido permanentemente, Mónica, retenes, hemos tenido bases de operaciones mixtas con navales, con militares, con policías, etcétera, pero son únicamente de adorno, son como para la foto. Exacto. Porque nunca intervienen, Mónica. En frente de ellos roban unidades, las incendian, secuestran, extorsionan, matan y nadie dice ni pío. Pero con este tema, Mónica, yo casi podría decir que es la primera vez en la última década que estoy percibiendo que sí hay ya una decisión
una voluntad del más alto nivel para que en Michoacán, a raíz de este crimen que está superando cualquier expectativa, venga una gran ofensiva por parte del gobierno de la República con el gobierno del Estado, porque no es nada más el crimen de Bernardo Bravo. Mónica, hay que recordar que en marzo fue ejecutado el alcalde de Churumuco, Guillermo Torres Rojas. En junio, el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida. En el mismo mes de junio, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec. Y una serie de personajes pues que de una u otra manera no han querido prestarse, no han sucumbido ante las amenazas o extorsiones de los criminales. Un gran río revuelto el que tenemos en Michoacán, y el deseo, el anhelo de todas las personas de esta entidad federativa es que ya haya paz. Por eso la marcha que hubo antier viernes aquí en la capital michoacana, en donde miles de personas salieron a la calle, a las calles de Morelia, marcharon de las Tarascas, del monumento a las Tarascas, hasta el centro histórico, hasta la catedral, en donde hubo una gran misa en memoria, por un lado, del líder sacrificado, pero también una manifestación para exigir punto final a toda esta triste realidad que tenemos en la entidad, Mónica. Pues ahí está, muy puntual tu reporte, desolador, por supuesto. Efectivamente, estamos hablando ya de varios líderes limoneros asesinados, ajusticiados por estos criminales como los Viagra que tú mencionas, y que tenemos 6 años mencionando de su presencia en Michoacán, que no solo no han sido detenidos para operar en la forma en que lo ha hecho, sino no han hecho más que crecer. Yo me doy el beneficio de la duda sobre estas promesas del gobierno federal de aplicar la ley, porque no lo han hecho sabiendo lo que está sucediendo, hasta que el día de hoy ya vemos la economía mexicana en materia del limón, en materia del mango, en materia del aguacate, con una afectación severa, muy severa, porque hablar de 2.400 millones de pesos al año que gastan los productores solamente en pagar derechos de piso a estos delincuentes que operan con toda impunidad, pues nos hace dudar mucho de que ahora sí exista una estrategia para combatirlos y para regresarle la paz a la población michoacana, que ya deben ustedes de estar francamente agotados de vivir como viven. Francisco. Efectivamente, Mónica, y lo más triste y paradójico y lamentable, Mónica, es de que el Estado mexicano sí tiene la fuerza armamentística, sí tiene el personal suficiente para encarar a estos grupos delincuenciales. Si el Estado mexicano fue capaz de derrotar a los Caballeros Templarios, una de las organizaciones más sofisticadas, más poderosas en la historia, no solamente de Michoacán, sino de la República Mexicana, por supuesto que también la tiene para abatir, para anular a estas células, a estas reminiscencias de los grandes cárteles, pero no ha habido voluntad política. Así es. Tú sabes, Mónica, la sociedad lo sabe, que los soldados, los marinos, los policías, de unos en mayor, otros en menor medida, todos están capacitados, todos tienen las ganas, el deseo de salvar, de garantizar la seguridad, pero si no tienen la orden de combatir, si no tienen la orden de intervenir, pues nunca lo van a hacer. Así es de que, bien dices, hay que dar el beneficio de la duda, hay que esperar, pero como se exigió el viernes aquí en la capital del estado, Mónica, ya de manera cada vez más enérgica, que haya una gran voluntad política, una gran decisión, una gran conjunción de esfuerzos, porque luego también ocurre que por un lado están los marinos, por otro los soldados, por otro los policías federales, los municipales, los estatales. Y descoordinados entre ellos. Absolutamente. Así es de que vamos a esperar y estaremos atentos aquí, Mónica, a lo que esté ocurriendo en Michoacán. Pues ahí está Francisco García Davish, muchísimas gracias por estos minutos, el director general del portal Cuadratín, el portal de noticias. Gracias, muy buenas noches.
A la orden, querida Mónica, un saludo a ti y a todo el auditorio. Hasta Igualmente pronto. para ti. Y es que es muy claro que la extorsión en México no ha hecho más que crecer. Los mexicanos vivimos ya muy atemorizados. Las autoridades no han cumplido su palabra de enfrentar este flagelo que se extiende ya a millones de mexicanos y por más que intenten esconderlo, las cifras arrojan hoy una realidad desoladora, como desde hace muchos meses lo viene advirtiendo una voz que de hecho muchos desde el gobierno federal han intentado callar de una y mil maneras. Y me refiero a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, que nuevamente me acompaña esta noche, ahora vía virtual. Gracias, Francisco, muy buenas noches. Querida Mónica, un gusto estar contigo y tu auditorio. Pues tú lo vienes avisando, y yo ya no diría desde hace meses, desde hace años, vienes advirtiendo que el delito de la extorsión crecería en México hasta llegar a darnos el escenario que estamos viviendo en este momento. No están jugando, están matando a activistas, a productores, a empresarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar a parar? Y las cifras no son las oficiales, las cifras son los otros datos, Francisco. Efectivamente, la extorsión es un delito que, si recuerdas, tuvo un primer gran pico en 2013 y a partir de ahí se hizo un ejercicio muy puntual en la administración del presidente Peña por combatirlo. No obstante, el delito pues se abandonó de su combate, se abandonó el sexenio pasado y eso permitió que a partir del segundo año de la administración, es decir, a partir de 2019, empezase un crecimiento al alza, un comportamiento al alza que se ha mantenido desde entonces y que año con año ha roto récords. De hecho, el peor año en materia de extorsión fue el año pasado y comparado al año pasado ya traemos un aumento de más del 6% a nivel nacional. ¿Cuáles son las entidades que están en mayor riesgo en este momento, las más amenazadas? A ver, la entidad que ocupa el primer lugar, pero aquí también permíteme, antes de darte el número de cuáles son las entidades, hay que acotar un dato importante respecto a la extorsión. Lamentablemente hay entidades que no hace sentido que te dicen que no se encuentran en los primeros lugares de extorsión. Uno de ellos para mí es el caso simbólico de Guerrero o el caso de Sinaloa, que no aparecen dentro de las primeras 10 entidades por este delito. La extorsión tiene, según datos de INEGI, casi un 99% de cifra negra, es decir, por cada 100 delitos que se consuman en nuestro país, solo uno es el que se investiga, poco más de uno. Entonces, la verdad es que los datos de extorsión son datos bastante endebles en términos de lo que sabemos realmente que ocurre en el país. De hecho, es más interesante ver lo que nos arroja INEGI. INEGI, tanto en la encuesta de victimización como la encuesta de victimización a empresas, sí nos pone en una evidencia muy importante que en el país, por ejemplo, el año pasado ocurrieron aproximadamente 6 millones de extorsiones. De estas se consumaron aproximadamente 300,000. Imagina. Pero las carpetas de investigación, o sea, el número de actividad que inicia la Procuración de Justicia apenas llega a las 10,000 carpetas de investigación. O sea, si vemos, es una caída en la cifra negra, o sea, dentro de la cifra negra brutal. Y las entidades que reportan, el primer lugar es Guanajuato en lo que va de este año, seguida de Morelos. En tercer lugar, la Ciudad de México con un aumento de casi el 180%, lo platicábamos hace una semana de este caso. Nuevo León, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Querétaro y Veracruz, dentro de los primeros 10 lugares. Y como te decía, pues sorprende que pues una entidad como Guerrero, en donde sabemos que ha ocurrido un problema sistemático de control de la delincuencia organizada por parte hacia, el sector productivo, hacia los empresarios, pues no se reporta ahí. Tamaulipas, por ejemplo, se reporta en el lugar número 18, otra entidad donde sabemos que hay un gravísimo problema de este tipo de fenómenos delictivos. Francisco, y eso, pues, y dime algo, sabemos que es el delito menos denunciado, extrañamente. Yo te preguntaría, de acuerdo a tu diagnóstico, no se ejecutan las denuncias debidamente. ¿Por qué? ¿Por el temor que tienen las víctimas, por las amenazas que sufren o por la propia colusión de gobiernos con los líderes del crimen organizado que generan la extorsión?
A ver, primero, la extorsión telefónica que no se denuncie, pues es rara vez vas a ver, de hecho también es un dato de INEGI muy importante, en los casos de procuración de justicia y acceso a la justicia, solo el 0.02% de las víctimas tiene algún acceso a la justicia, o sea, es decir, tú tienes un mínimo de incentivos, prácticamente ninguno, en acudir a una autoridad judicial y pasar ahí 4, 5, 6 horas cuando poco, porque esos también son datos que nos arroja INEGI, entonces tu incentivo es mínimo. Y en el caso de extorsión presencial, que es la más peligrosa, y estamos hablando tanto del derecho de piso como de la gobernanza criminal, es decir, esa cooptación que tiene la delincuencia de los mercados en donde te dicen que si quieres producir te cobran el agua y te dicen hasta dónde te van a dar de agua, que si quieres producir te dicen qué produces y cuánto produces, a quién se lo vendes, a qué precio se lo vendes, dónde lo distribuyes, y cuando llegan a los negocios les dicen qué productos sí y qué productos no pueden vender. Esa es la gobernanza criminal. O sea, ese fenómeno, esos dos fenómenos del derecho de piso y la gobernanza criminal, que son los que más afectan a la gobernabilidad del país, pues esos la mayor parte de personas no los denuncia por temor, y un temor que es infundado. Nosotros, pues hace pocos días, el lunes, se dio el homicidio de Bernardo, un activista de Michoacán, y hay que decir que Michoacán se encuentra a mitad de la tabla respecto al resto de entidades. O sea, ahí vemos que de nuevo hay un problema de registros y denuncias de la extorsión, pero Bernardo, con quien nos reunimos a lo largo de varios años, porque precisamente una y otra vez levantó la voz en contra de cómo está cooptado completamente el campo, pues cuando denuncias, eso es lo que pasa. La mayor parte de casos de denuncias en Tamaulipas, en Michoacán, en Baja California, de empresarios que se han atrevido a denunciar este fenómeno criminal, pues pierden la vida, son víctimas de homicidio doloso, porque no la pierden, son víctimas de homicidio doloso. Y pues sí, hay un problema importante también de colusión entre grupos delictivos y autoridades, porque es impensable, y nosotros tenemos algunos casos de víctimas que hemos tenido en Jalisco, en San Luis Potosí, en Guanajuato, que en el momento en que acudieron a denunciar, 2 segundos después ya estaban levantando a uno de sus colaboradores o a un familiar. Eso puede ocurrir solo si tienes un control absoluto sobre un territorio, es decir, donde la calle en donde está tu negocio hay un halconeo, en donde la calle donde está tu casa hay un halconeo, donde en la calle donde se encuentra la fiscalía hay un halconeo, y donde dentro de la fiscalía probablemente también tienes a alguien que nutre de información a los grupos delictivos, porque la respuesta es inmediata y es extremadamente violenta. Hace no mucho tuvimos el caso de un empresario que precisamente lo obligaban a vender una marca de cigarros, que es una marca de cigarros que pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando acudió a denunciar, esa misma tarde, 2 horas después de que había salido de la fiscalía, lo levantaron y le dieron una golpiza tremenda. Lo salvaron gracias a que pues el empleado dio la denuncia, y la verdad es que la fiscalía se activó de inmediato, pero es un ejercicio, es un ejemplo muy claro de cómo, pues sí, quien denuncia está en una situación de riesgo grave. Y la política que nos proponen desde el gobierno federal, pues tiene algunas inocencias, si así los queremos decir, o sea, ingenuidades de que las cosas se pueden resolver. Yo invito a que cualquiera haga un ejercicio de hablar al 089 y hacer una denuncia anónima. Yo lo hice hace poco, hace 3 meses. Para hacer la denuncia me tardé 52 minutos, los conté, y en 6 ocasiones me preguntaron mi nombre, mi profesión. Cosa que no debe de ser, tienen que ser datos reservados por obvias razones. Y le decía, señorita, esta es una denuncia anónima. Ah, sí, perdón. Y entonces se equivocaba y se equivocaba. Le decía, hablo porque quiero que este número, así como dice la estrategia de seguridad, lo den de baja porque me están extorsionando. Se equivocaba al leerme el teléfono en varias ocasiones. No, o sea, pues hay terrible. un problema en el 089. Imagínate si imagínate si tú, que eres el líder de una organización tan importante de seguridad y justicia, te pasa esto, imagínate a cualquier otro ciudadano de a pie.
Exactamente, y entonces esto es cuando tú hablas al 089 y cuando te acercas a denunciar, pues es donde no sabes si a quien le denuncias está coludido con la delincuencia. Pues es terrible el escenario que estamos viviendo, la verdad. Yo creo que ya estamos llegando a tocar el fondo, el que debería de ser el fondo del problema, porque 3 o 4 asesinatos en una semana sobre víctimas de alto perfil, los asesinatos y víctimas de la extorsión, para mí ya es el fondo de este problema y no podemos seguir los mexicanos tan atemorizados como estamos frente al delito de la extorsión, como lo hemos estado, y que conste que no sin avisar, porque las distintas organizaciones como la que tú representas se han cansado durante años, al menos los últimos 6, en advertir que íbamos a llegar exactamente al lugar en donde estamos. Francisco, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Y nos vamos a un corte comercial porque al regresar tengo a mi compañero Juan Pablo de Leo y al encuestador Patricio Morales. Vamos a revisar el futuro de los partidos políticos hacia las elecciones del 2027. Hay uno que ya se relanzó y hay otro que está con respiración asistida. Vamos a ver, regreso con ustedes. Su compra con crédito Coppel. Gracias por continuar con nosotros. Ahora pasemos a temas electorales, porque aunque no significa pues que sea propiamente un buen síntoma, pues ya todos están hablando de las elecciones, no nada más del 2027, sino las del 2030, las presidenciales, y ya empiezan a barajarse pues nombres de quién podría suceder a Claudia Sheinbaum en el poder. Pero en lo reciente, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, esta semana se enojó muchísimo con el Partido Acción Nacional por romper su alianza electoral de cara al 2027, así lo dijo. Que en lugar de aguantar, tener carácter, como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada. El candidato a la presidencia de la República en el 2024, el candidato a la jefatura de gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición. Entonces no puede ser no solo correcto, no es una manera leal, una manera derecha, después de que hemos sido obligados de expresarse, porque les pegan 2, 3 apetones o 2, 3 calambres del gobierno, porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo y están asustados. No, hay que estar echados para adelante, hay que construir los acuerdos por México. Órale, pues ya les dijo, desleales y chuecos. La verdad, más bien parece desesperado el líder del PRI, pues porque su partido está francamente disminuido y sin alianzas difícilmente va a figurar en los próximos procesos electorales, o al menos eso es lo que dicen los números. ¿Y quién mejor para confirmarlo que Juan Pablo de Leo? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación. Es lo que dicen los números y también lo que dirá la reforma electoral con respecto al tema de los plurinominales y lo que eso puede implicar
aplicar también para el tamaño del PRI como partido político en ese sentido. Pero me voy un comentario anterior, Moni, a lo que decías con respecto a las encuestas rumbo al 2030. Esta semana se publicó una encuesta de la encuestadora México Elige, que incluso retomó el PAN con respecto a la intención de voto por partido político sin alianza, que el tema de las alianzas es algo que sé que vamos a estar platicando el día de hoy y que estamos registrando precisamente en esta encuesta que publicamos en Pulse MX y que, repito, publica México Elige. Morena, 36.5% de la intención de voto, PAN, 25.1% de la intención de voto. Estar a 5 años ya no están tan alejados como lo estaban hace unos meses, ¿eh? O por lo menos un año. Y a ver, de acuerdo, hay que recordar que esta es una encuesta de una encuestadora. Entiendo. A mí, para poder entender, digamos, el fenómeno del verdadero peso y tamaño del PAN, me gustaría ver otro tipo de encuestas. Movimiento Ciudadano, 16%, el PRI, 8.5%, PT, 1.2% y Partido Verde, 0.8%. Estás hablando que en esta encuesta específicamente de México Elige, 25.1% tiene de valor de intención de voto federal 2030 el PAN y 8.5% tiene el PRI. Es decir, ¿quién le da más a quién en ese sentido? Sí, claro. ¿Quién le quita y quién le aporta? Me parece que sí, el tamaño del PAN, sobre todo en temas de percepción con la ciudadanía, de los negativos que tiene, es una carga, es un lastre lo que implica el PRI en ese sentido con respecto a lo que sería la intención de voto al 2030. Pero antes del 2030, para el que faltan 5 años, pues viene el 2027, que es una elección inmensa, 17 estados, entre ellos muchos de los más complicados en materia de violencia, como Michoacán, por ejemplo. Michoacán, que hemos conocido y se ven casos terribles, sobre todo esta semana. Intención de voto en Michoacán, este es un tracking que tiene la agencia Logical y que publica por último en el mes de octubre las últimas cifras. Tienes a un Raúl Morón en primer lugar, 34.8%, correcto. Carlos Torres con un 15.6%, Gabriela Molina con un 14.9%, Fabiola Alanís en un 5.7% y Rogelio Zarazúa con un 4.3%. Es un seguimiento al interior del partido de Morena. Raúl Morón, lo hemos platicado aquí, Moni, un candidato que le quitan esa candidatura en las elecciones pasadas y que está buscando a todo costo el poder ser el próximo candidato. Pues ahorita trae unos números bastante... Y que es la rifa del tigre en ese sentido. Sin ¿no? duda. Michoacán, sin duda, y hoy más contigo. que nunca. Y vámonos ahora con las elecciones en Guerrero, Moni, en esta encuesta que publica Campaign and Elections. A mí me parece increíble la encuesta que vas a presentar de Campaign and Elections y de quién va en primer lugar y por qué va en primer lugar. ¿Por qué es la pregunta? El senador Félix Salgado Macedonio, aliado con el PT, Morena y Partido Verde, 42% de la intención de voto. Manuel Añorbe con el PRI solo. 16%, Eloy Salmerón solo, con el PAN 8%, y Erika Lorena Lurs 7% con Movimiento Ciudadano. El peso específico que tiene la familia Salgado en Guerrero se muestra precisamente en este tipo de encuestas. Yo te diría, a ver, Manuel Añorbe... ¿Pero qué pasa con el estatuto de Morena que no permite el nepotismo? Porque entonces no va a poder ser. Y yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que va a suceder al interior de Morena y qué va a suceder con la presidenta Sheinbaum? Pues a lo mejor se va al Verde, y con que no tiene esas imposiciones. Pero ¿quién es el que vale ahí? O sea, el valor de Morena en ese sentido lo tiene en gran medida la familia de Salgado por la operación política que han tenido. Su hija es actual gobernadora, hablando de estructuras de operación. Sería darles un balazo en el pie en ese sentido, como marca del partido político de Morena, pero Félix Salgado tiene en ese sentido la ventaja. Y por último, elecciones en Quintana Roo, Moni, Gino Segura, el candidato de Morena, partido, sobre todo Partido Verde, 46%, es un joven senador. Mayuli Martínez, 15%, José Luis Pech de MC, 11%, y el PRI, 5%. Esta es una encuesta de Electoralia. Gino Segura es uno de los senadores jóvenes que encumbran para poder ocupar una posibilidad seria para la gubernatura de Quintana Roo. Y ahí el tema tiene mucho que ver con el Partido Verde y con Partido Morena, porque es más aliado del Partido Verde. Y aquí no termina la cosa, porque se está uniendo a esta mesa el encuestador Patricio Morelos, director de Poligrama, quien trae otros números interesantes. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Moni, Juanpa, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues han estado muy movidos en Poligrama toda la semana, presentaste números interesantes y precisamente de lo que hablábamos Juan Pablo y yo, ya de miras hasta el 2030, oye. Sí, correcto. Creo que es un buen momento para que los partidos vayan tomando decisiones y creo que el PAN dio el primer golpe sobre la mesa al romper
hay que entender si es parcial o es total esta alianza con el PRI y entender qué va a pasar, si va a competir solo, de manera independiente el PAN, si buscará aliarse con otro partido, con Movimiento Ciudadano, ¿no? Como en Nuevo León. O incluso si las alianzas locales entre el PRI y el PAN tendrán que subsistir por acuerdos ya existentes. Entonces, a estas alturas va a ser interesante ver cómo van avanzando las decisiones. Claro. Y a ver, lo platicábamos, Pato, pero el tema de los tiempos también es importante, Moni. A 2 años y cachito de la elección del 2027, el PAN toma esta decisión, no solamente el rebrandeo, que el rebrandeo, digamos, es un tema más de marketing político que de otra cosa, pero la decisión con respecto al tema de la ruptura con el PRI, de la negación a las alianzas en este momento, los tiempos nunca son casualidad ni son coincidencia. Y lo que pueda hacer el PAN, lo que pueda hacer MC, lo que pueda hacer el PRI en ese tiempo y en esos momentos también me parece que será parte del tablero político que vamos a observar cómo se mueve. La encuesta que publicaron Patricio y su grupo esta semana dio mucho de qué hablar, sobre todo con la percepción que tienen las personas del PAN, desde la ciudadanía, y lo que eso te puede mover como marca y como partido político que ha tenido pues fracasos electorales en los últimos años, ¿no? Que también esa parte de qué tanto vale hoy el PAN, qué tanto puede valerle una alianza o con MC o regresar con PRI, es uno de los puntos fundamentales. ¿Y para qué le va a alcanzar al PAN? Para competir, sí, en las del 2027 a las gubernaturas, hay perfiles muy fuertes y que se fortalecerán más, pero no estoy tan segura para el 2030, Patricia. Seguramente el costo político para el PAN en el corto plazo va a ser alto. ¿Por qué? Porque la alianza, siendo o no efectiva, aportaba votos. Esta, en teoría, y lo decía Jorge Romero, es una decisión a mediano plazo de reposicionar al partido rumbo al 2030, llegando como una marca nueva, distinta. Incluso lo decía la encuesta, ¿qué quiere el votante panista? Un cambio de perfiles. El PAN está obligado a tener un cambio total. Si el cambio únicamente es romper la alianza con el PRI y cambiar el logo con los mismos colores y una tipografía similar, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, la primera brecha para Jorge Romero, y también lo será para Alito, es 2027. ¿Van a ganar o no las gubernaturas? ¿Van a retener espacios? ¿Cómo les va a ir en las alcaldías? Y sobre todo, ¿cómo se van a organizar en los estados? Pero hay puntos medulares que son específicos, como si quiero insistir en Nuevo León, porque Nuevo León, Adrián de la Garza, que está tan fuerte, pues él jugaría por el PRI, por el PRI. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí o no va a haber alianza? Hay 2 estados donde creo que esta decisión tiene un impacto fuerte, que es Durango y es Nuevo León. Yo me atrevería a decir que son las 2 entidades donde realmente funcionaba la alianza, donde ambos partidos sumaban votos para poder ganarle o a Morena o a Movimiento Ciudadano. Ahora el tema es, y hablabas del caso de Nuevo León, rompe Jorge Romero la alianza con el PRI, pero en lo nacional y en lo local, dice el dirigente del PAN, pues nosotros seguimos aliados con el PRI. Dijo que Nuevo León iba a haber una sorpresa. ¿Cuál sorpresa podrá ser? ¿Que Adrián de la Garza vaya a Movimiento Ciudadano y entonces se puedan aliar con el PRI? ¿O qué digo? O incluso que se pueda ir con el PAN, por ejemplo. O sea, es decir, bueno, no sé, a ver, las posibilidades existen. Corrígeme también si estoy mal, Pato. Sí, sin duda. Todavía están a tiempo de cambiar los nombres. Y esto también complica los gobiernos aliancistas. Por ejemplo, ¿qué incentivo tiene hoy un alcalde del PRI que tiene 5 o 6 secretarios del PAN de mantenerlos en su espacio? Porque ya no son del mismo equipo político. Lo mismo pasa con el PAN. ¿Qué incentivo tiene un alcalde del PAN, una alcaldesa del PAN, de mantener perfiles del PRI en su gobierno? Pues mejor los va sacando, buscando construir nuevos perfiles. Y también la alianza de Morena, y hablaban de eso. ¿Qué va a pasar si en la reforma electoral se eliminan los plurinominales? ¿Qué va a pasar con el Partido Verde? ¿Qué va a pasar con el Partido del Trabajo? Que también pudieran presionar y amenazar con romper la alianza. Ya lo han hecho. Que sobre todo le sirve a Morena en el Congreso, en diputados y en senadores. Y también pasará con las candidaturas a gobernador. ¿Qué pasa en Guerrero si Félix Salgado no puede ser candidato por la ley del nepotismo? Tendría que ser lo más factible, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Zacatecas? Si la familia Monreal. Bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el Partido del Trabajo abriera el espacio? ¿Qué pasaría en San Luis Potosí con Ruth González, la esposa del gobernador y senadora, que también buscará ser candidata? Entonces también creo que la alianza Morena-PT Verde tiene sus asegúnes y puede ir cambiando a lo largo de los próximos meses. A partir de lo que estamos platicando, me parece que son anuncios, sobre todo lo del PAN, mucho más mediáticos que estructurales. Es decir, los problemas que nos presenta Patricio en la mesa en estos momentos de
¿estás o no estás de acuerdo como dirigente estatal en este rompimiento? Los secretarios y las alianzas que actualmente lograron llegar a partir del tema de la alianza, ¿no hay un trabajo estructural hecho respecto a decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a avanzar hasta acá, esto ya no está permitido, vamos a eliminar estos temas, sino más bien fue como para los medios de comunicación, es un mensaje, una especie de globo de prueba, ¿no? Que también puede llegar a tener el PAN en cuanto a qué tanto pega, qué tanto impacta y qué tanto valemos por nosotros mismos, entendiendo que la estructura de la alianza, sobre todo en estados fundamentales del norte del país, donde tienes posibilidades electorales, pues las cosas no se han movido desde las declaraciones hasta la realidad. Entonces ahí lo sensato sería hablar de una estrategia electoral o electorera, no tanto de una refundación del partido o de un relanzamiento del partido, porque en ningún lado estás viendo volver a los básicos de los dichos de Gómez Morín en su tiempo. El humanismo. O sea, volver al humanismo panista, o sea, volver a los básicos del PAN. No lo están haciendo. Están haciendo una estrategia electoral como tú muy bien estás describiendo en este momento. ¿Qué dices, Patricia? Esto se trata de ganar elecciones. Sin duda. Morena tiene Morena tiene 2/3 partes de los estados. Y el PAN, en una estrategia de sobrevivencia, y tengo que utilizar el concepto de sobrevivencia, tiene que encontrar cuál es la manera de poder retener y obtener más espacios. Ahora bien, también como se dice, de vender más caro las negociaciones. ¿Por qué? Porque hoy el PAN está en una posición en la cual puede negociar con Movimiento Ciudadano, puede negociar con el PRI, puede ir de manera independiente y ver cómo esto mueve el tablero electoral. Estamos a tiempo. Si estuviera pasado hace 6 meses antes de la elección, sería muy complejo. Claro. Ya se están definiendo los candidatos. Y repasando rápidamente, a ver, los estados donde podría... donde esta venta o donde esta negociación podría elevar el costo, porque un poco lo platicamos, pero tiene que ver, por ejemplo, tiene estados como Querétaro, en donde el PAN no necesita al PRI, no necesita a nadie, va a ir absolutamente solo. Pero si tú presentas, Patricio, este escenario en donde quizá PAN con MC o PAN con PRI de alguna manera pudieran conformar esta alianza, de pronto, Moni, puedes tener 5 o 6 estados que están en competencia. Sí, a ver, por ejemplo, ¿dónde la alianza PRI-PAN es fundamental? En Nuevo León y en Durango. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes, el PAN gana sin el PRI. Sí. En Coahuila, el PRI gana sin el PAN. En Querétaro, el PAN es muy competitivo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una alianza PAN-MC, manteniendo un estado como Nuevo León, manteniendo Jalisco y sus alcaldías, siendo mucho más competitivo en Campeche, lo que esto implicaría en Colima, viendo los antecedentes de la elección, por ejemplo, de Veracruz y Durango, donde crece la marca MC? Entonces, en el tablero, y si lo piensas como piezas de dominó, pues todavía se puede acomodar y reacomodar a partir de los nombres. Y la inteligencia que quizá suenan. de no casarte con una alianza nacional de un solo partido político, sino esta posibilidad de que puedas ir PAN con PRI donde tuvieras que ir PAN con PRI y PAN con MC donde tuvieras que ir PAN con MC, de pronto te vuelves mucho más competitivo. Pero estamos viendo alianzas nacionales unilaterales que no generan. Y algo que rápidamente que no hemos tocado aquí y Político MX presentó en Poll of Polls es sobre el Congreso, que eso es importantísimo que va a suceder en el 2027. Claro que está ahí guerreadísimo, ¿no? Sí, sí. A ver, ahorita Morena tiene una ventaja importante en las encuestas que han estado publicando las diferentes casas encuestadoras, te diría de un 40-45% contra un 20-18% de algunos partidos políticos, pero sí a nivel federal y a nivel de diputados, el PRI es donde menor fuerza tiene en ese sentido. Incluso sin asignar lugares de plurinominales, el PRI por abajo del Partido Verde. Sí. Y es ahí donde precisamente Morena sí gana del rompimiento de esta alianza. Porque quizás en los estados está relativamente definido quién podría ganar, pero en el Congreso, rumbo a las diputaciones, si tú partes entre un candidato de MC, un candidato del PRI y un candidato del PAN, si se mantiene la alianza 4T, se elevan aún más las posibilidades de que Morena pueda mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Claro. En ese punto creo que Morena sí ganaría sin duda alguna del rompimiento de esta alianza. Pues dice el dicho que siempre lo mejor está por suceder. Vamos a ver, porque las cosas que están sucediendo en el país de repente pueden tambalear las preferencias tanto para el 2027 como para el 2030. Vamos a ver qué sucede. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado esta noche en Sala de Guerra. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón del caricaturista Eris. Vamos a ver a quién pasa por las armas de su pluma esta semana. Volvemos.
avientas unos pasos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, usted va a estar muy de acuerdo conmigo en que pues los excesos y los escándalos de las dinastías políticas de nuestro país no han dado tregua durante la presente administración y particularmente durante todo este año. Gobernadores, legisladores, alcaldes y claro, los hijos de importantes políticos de Morena están bajo la lupa, sobre todo aquellos que operan en partidos políticos, es decir, repiten la misma historia. ¿Por qué? Porque son iguales y hasta más burdos, nada nuevo bajo el sol. Así lo confirma el análisis del que mece la cuna de grillos. Alberto Tavira, bienvenido a Sala de Guerra. Mi querida Moni, pues cada sexenio, como tú sabes, se van generando nuevas dinastías políticas y cada sexenio nos va heredando estos nombres y apellidos que después de la nada se vuelven ricos y famosos, pero sobre todo nuevos ricos de la política. Pues vamos haciendo historia. Vamos haciendo historia, porque tú recordarás, mi querida Moni, que desde luego, pues en aquellas épocas del PRI, del glorioso PRI, del antiguo PRI, pues era José López Portillo el que digamos que encabezó esta nueva casta política, dado que con el impulso del petróleo, las ventas del petróleo, pues se vino la bonanza y en ese sentido, pues después... Vaya que fue escandaloso cómo utilizaban la bonanza. Totalmente, porque además de que colocó a uno de sus hijos, y hablando de los herederos de los Pinos, lo colocó dentro del propio gobierno. Él decía que era el orgullo de su nepotismo, poniendo a su hijo José Ramón. Posteriormente, después de su sexenio, vimos a un enriquecimiento inexplicable de esta familia, que desde luego desembocó en una compra de una colina, la famosa colina del Perro, donde se hizo no una casa, no una casita, un caserón, que desde luego tiene una de las bibliotecas más espectaculares que yo he visto en foto, de 5 pisos. Y en ese sexenio el jefe de seguridad, Arturo Durazo, que también se hizo el famoso Partenón con esta vista al mar impresionante, que decías, ¿qué pasó? Pero esos excesos, fíjate que los hemos visto en el PRI, sobre todo cuando vimos en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez también, vimos una compra de bienes raíces, una compra de predios que no lo supimos durante el sexenio ni después del sexenio, sino hasta la muerte del expresidente Luis Echeverría, cuando se estaban peleando los hijos en el testamento, y ahí uno vino a dar cuenta de todas las propiedades que existían y que habían pertenecido al expresidente Luis Echeverría. Pues nada tan alejado de la actualidad, mi querido Beto. Sí, desde luego, porque ahora actualmente lo que vamos viendo en estos nuevos ricos de la política de Morena, algunos reciclados de otros partidos y otros que desde luego lo han ido acumulando en este sexenio, pues vemos, por ejemplo, los casos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente el de José Ramón, que es su primogénito, y después de Andrés, ¿cómo quiere que le digan? Ya no sabemos, pero también está embarrado en estos escándalos. Y que se suman por semana, que se van sumando capítulos por semana. Pero es inexplicable que de Copilco se hayan ido a vivir a una casa en Houston, una casa gris. Pues yo lo veo bastante explicable, tú también, ¿no? Enriquecimiento inexplicable, pero que van abonando a esta serie de casos en los que los políticos mexicanos pues se convierten en esta casta, en estas dinastías que, insisto, cada sexenio nos va arrojando unos nuevos apellidos que se vuelven gloriosamente ricos de manera inexplicable, pero que gracias a la prensa nos vamos dando cuenta que son a través de contratos, de licitaciones, de contratos directos, de adjudicaciones, y que en este sentido pues íbamos viendo unos políticos que
se entronan como si fueran reyes o virreyes de nuestra nación. ¿Cómo qué casos más en particular? Bueno, por ejemplo, también tenemos el de Gerardo Fernández Noroña, que aunque no es estrictamente de Morena, pero es más morena que los morenos, también lo hemos visto de pronto con viajes privados que ha hecho. Una mansión en Tepoztlán. Exactamente, una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, que a 2 años de haber adquirido de haber estado como presidente del Senado de la República, es que la adquiere camionetas de lujo. Ese es otro de los grandes casos que tenemos. Y pareciera, ¿sabes qué, Moni? Que los morenistas realmente aspiraban a ser como los que criticaban. Desde luego que señalaban a los priistas, señalaban a los panistas y terminaron siendo ostentosos como ellos. Pareciera que lo que odiaban de los privilegios era no tenerlos. Desde luego. Los privilegios. Y en cuanto llegaron, empezaron a ostentarlos de una manera descarada, como por supuesto también está el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el expresidente de la Cámara. El expresidente de la Cámara de Diputados y su esposa, ahora llamada Dato Protegido, en los cuales vimos un desfile de marcas que ni siquiera Amazon tiene dentro de sus ventas. En ese sentido lo van haciendo cínico, lo van haciendo reprobable y desde luego que la ciudadanía pues cada vez está más inconforme. Alguna vez habíamos platicado tú y yo sobre ciertos códigos que solían respetarse en las familias presidenciales o en las familias de los políticos, digamos, de muy alto perfil. Códigos que al parecer en este momento, en estos momentos modernos de la política y de la vida, pues están rotos. Desde luego que primero era el secretismo, cuidarse unos entre otros para desde luego preservar que pues, ya no saben lo que es peor, ¿verdad? O sea, pero ahora desde luego pues ya no existen estos códigos, ¿no? Los propios hijos de los presidentes pues ahora los vemos ostentando, insisto, sus viajes, sus marcas de lujo en Tokio, sus viajes también a otros lugares y luego teniendo obras artísticas de artistas que están como Yayoi Kusama, en el caso de Andrés Manuel López Beltrán. ¿Quién tiene una Yayoi Kusama? ¿En serio? Sí, Andy López Beltrán, el hijo del presidente. La prensa ha documentado que adquirió una de estas piezas en un valor incalculable, pues, desde incalculable. luego, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que sigue viva, ¿eh? Imagínate el día que ya no esté lo que va a valer esa obra. Desde luego. Entonces, ahí vamos viendo, porque, por ejemplo, también yo me ponía a pensar el tema de la educación. Es fácil empezar a evaluar a estos políticos en cuanto a su riqueza con base a dónde están estudiando sus hijos. Yo, Moni, y no sé tú, no conozco a ningún político de Morena que tenga hijos, que esos hijos estudien en escuelas públicas. No. A todos los que conozco estudian en escuelas privadas y en las mejores escuelas privadas de este país. Así es. Tanto a nivel medio, superior, etcétera, ¿no? Tan solo el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto, estudia en una universidad privada en la Ciudad de México. Que ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no tiene nada de malo, pero ellos, o sea, digamos, hay muchos políticos que dicen que incluso defienden una doctrina que ahorita ha puesto en peligro gravísimo la educación de los niños mexicanos en las escuelas públicas. Y a esas escuelas públicas hay ciertos políticos, altos defensores de Morena, que no mandan a sus hijos a esas escuelas públicas. Bajo ninguna circunstancia. Entonces, este resentimiento, este guanabí, este aspiracionismo que tanto decía López Obrador que no tuvieran los morenistas de la antigua casta, pues ahora la vemos en todo su esplendor. ¿Cuál consideras que ha sido, de lo que ha reportado y reporteado Cuna de Grillos, el que más escándalo ha generado de esta nueva generación, como decimos, de nuevos ricos del poder? Pues los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque estamos hablando de gente que no ha trabajado, son jóvenes, no han tenido cargos públicos, salvo actualmente Andy, que es secretario general de Morena, pero previamente no tienen una trayectoria, no tienen un currículum en la iniciativa privada, etcétera. Sin embargo, ahora pues los vemos con una vida de lujos que ni siquiera los que tienen toda una trayectoria política podrían presumir. También hay que mencionar, por ejemplo, a los ricos de toda la vida. También hay cierto pedigrí en la clase política, como en el caso de Santiago Krill Miranda. Él viene de un abolengo panista, de un bisabuelo que incluso trabajó con Porfirio Díaz, etcétera. Heredaron tierras, heredaron de todo un poco. Y el caso de Marcelo Ebrard también es muy particular. Que es más discreto, ¿eh? Total. Muy entonces, discreto. En ese sentido no hemos visto este exhibicionismo ni de burdo. sus hijos, ¿eh? No, bajo ninguna circunstancia. Este exhibicionismo burdo que sí hemos visto en los hijos del expresidente Andrés Manuel López Beltrán. Los nuevos ricos del poder. Sí, total.
¿verdad? ¿Qué vamos a ver en Cuna de Grillos esta semana? De Cuna de Grillos vamos a seguir con esto. Ay, ¿sabes qué? Se viene el Halloween, Moni. Entonces vamos a ver las máscaras de los políticos, para que nos pitorreemos un rato también de la política mexicana. Te va a faltar mes para sacarlas. Gracias, Beto Tavira. Gracias, mi querida Moni. Gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza, esto es Sala de Guerra. Espero que tengan un gran inicio de semana y nos vemos el próximo domingo puntuales aquí a las 9 de la noche. Que tengan un gran inicio de semana.